Interesante estos días y lo que ha acontecido en Venezuela. Luz Salomón. Salomón, Muy bien, bienvenida. gracias. Como todo, hay dos momentos para analizarlo. Esto podría tener otras bibliotecas, pero básicamente son las dos las que determinan dónde te parás. O te parás en una pretendida legalidad, las Naciones Unidas, el derecho internacional, bla, 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 presuponiendo que el mundo sigue siendo el mismo de hace 3, 4 años atrás, o, como todo proceso de cambio, te das cuenta que hay momentos en que son un punto de inflexión. El último punto de inflexión como tal lo tuvimos en la caída del muro de Berlín. Vos eras una piba, pero bueno, imagínate la edad que tenías allá en octubre del 89. Me tocó vivirlo de una manera muy intensa ya. Yo ya tenía 34 años, ya era economista, ya había visto suficientes películas. Pues sabés que los artistas adelantan el ciclo. Yo, ¿quién adelanta el ciclo? Me decía, che, ¿qué te lo agarraste con Charlie el otro día? No, Charlie adelantó el ciclo. En algún momento determinado, con Cerú Girán empieza a adelantar el ciclo, pero uno se acuerda todo el proceso. Es un grande Charlie, lo queremos. Pero bueno, al que mataron fue a Cafrune, ¿no? O dicen que se murió en un accidente. Entonces, uno recuerda todas estas cosas. Hay momentos en que los artistas adelantan el ciclo y ya había muchas películas sobre el deterioro de la Unión Soviética. Hasta que un día cayó el muro. Y vos decís, bueno, ahí comenzó la globalización. Sobre este ciclo que termina la globalización hace primera presidencia de Trump, el interregno de Biden, pero que no cambia las políticas de Trump, sobre todo con China. Lo que hace es movilizar el músculo militar. Inmediatamente mueve la flota del Pacífico. El primer día que asumió ya movió la flota. Hizo pasar los buques de guerra por el estrecho que separa a Taiwán de China. Los demócratas son siempre los que tiraron las dos bombas atómicas, y en las guerras en general eran gobiernos demócratas. No, los republicanos en general son estos progres demócratas. Los dos bombas atómicas las tiró un presidente demócrata, que era el vice de Roosevelt, que había fallecido. 2 bombas atómicas, mató 50.000 seres humanos en los primeros 10 segundos. También está mal, mire, muchachos. Son hechos que cambian. Esto que aconteció en Venezuela es la objetivación, es el primer hecho práctico de un documento que acá leímos intensamente, lo contamos, que era el documento sobre defensa y seguridad que firmó Trump para 3 jueves atrás. Y lo escribieron y lo firmaron para ponerlo en práctica. Y lo pusieron en práctica en Venezuela. Está bien, está mal. Terminó el derecho internacional vinculado a la globalización, no está más. Porque no está mal la globalización, no está mal el consenso de Washington. Las instituciones salieron de la globalización o que tomaron predicamentos tienen su problema. Fondo Monetario, Organización Mundial de Comercio, nadie habla. Los organismos multilaterales de crédito, nadie habla más que Naciones Unidas, muchachos, OEAS, nadie habla. Se están construyendo las nuevas instituciones, no hay ninguna duda. Es difícil, sí, es difícil. Es difícil. Sí, bueno, es lo que pasa cuando se producen los puntos de inflexión. Lo de Ucrania fue un punto de inflexión, sin ninguna duda, fue un punto de inflexión. Violentó el derecho, bla, 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 sí, claro. Zelensky tenía aptitud para entender lo que estaba pasando en el mundo, en qué lío se metía. No tenía, un muchacho que era actor, con todo respeto.
llegó a presidente porque hizo una publicidad con una ametralladora en cada mano matando a todos los diputados, una tontería, diciendo, bueno, lo votaron y ahora se quedó sin país. Si hay un espejo donde hay que reflejarse, sobre todo siendo Argentina, o si sos Canadá o si sos Groenlandia, es el espejo de Ucrania. Toman malas decisiones, pasan esas cosas. ¿Hay malas decisiones posibles para tomar para Argentina? Y sí. Pensar que vos vas a garantizar la densidad nacional más allá del espacio americano. No, pero resulta que América es para... No, América es para los americanos que nacimos, que vivimos acá. Los que nacimos o los que vivimos. Los que no pueden estar son los que están fuera de América, no son potencias extracontinentales. ¿Qué tienen que hacer acá? Por ejemplo, los ingleses en Malvinas. Ahora, si nosotros pensamos que el enemigo nuestro no es Inglaterra, sino que por estas decisiones tomadas, bla, 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 es Estados Unidos, que nos vamos a pelear con los ingleses y con los norteamericanos al mismo tiempo de vuelta, ya lo hicimos en Malvinas, muchachos. Fue muy complicado. Tenemos que aprender un poquito. Ahora, los ingleses son los que están en nuestro territorio. Los norteamericanos, muchachos, todo lo que quiera. Yo soy de los que estudiaron la firma de los contratos petroleros entre Perón y la California, así que hay mucho para aprender de eso, ¿eh? Hay mucho para aprender de eso. De la doctrina Monroe, cómo la definió Perón, cómo definió América para los americanos, entendiendo todos los pueblos que construimos América, hayamos nacido o vivamos en América. Esa es la visión del nacionalismo justicialista, del nacionalismo peronista, de brazos abiertos, de puños abiertos, no de puños cerrados. Ahora, los ingleses están y tienen el 25% de nuestra superficie, porque son las islas, no solo las Malvinas, sino la zona económicamente exclusiva, y eso son 200 millas marinas de toda la costa. 25% de la superficie argentina la tienen los ingleses, con un acuerdo de defensa estratégico mutua con los chilenos, y lo único que hay entre los ingleses y los chilenos somos los argentinos en la Patagonia, y a su vez la proyección sobre la Antártida. Y entonces sería bueno que los canadienses entiendan que no pueden seguir dependiendo del rey de Inglaterra. Después, si Trump quiere que sea un Estado, bueno, lo que lo decidirán ellos. Pero que el representante del Estado canadiense sea Carlos III, rey de Inglaterra, es un problema. ¿Para qué? Para nosotros. Porque entonces el rey de Inglaterra dice, como estoy en Canadá, puedo estar en Malvinas. Porque América es para la humanidad. Ah, sí, la Gran Bretaña también, la pequeña Bretaña también. No, eso no. ¿Y entonces por qué América? No entiendo. ¿Europa también? No, Europa es para... Entonces, ¿qué quedamos? Así que vos podés estar en Canadá y podés estar en Malvinas, y yo prefiero que te vayas. De Canadá y de Malvinas especialmente. Y los reyes de Dinamarca, y también, ¿qué tienen que hacer en Groenlandia? No, porque unos vikingos que fueron, que plantaron la bandera, muchachos, eso terminó. Eso terminó. No, porque los que están ahí son de Dinamarca. Son súbditos. No, muchachos, terminan. No, porque el reino de Dinamarca son 3 países. A mí qué me importa. Esto es América. Y se tienen que ir. Y ese es el interés nacional. Y desde el interés nacional tenemos que entender lo que está pasando. Porque se está construyendo un nuevo derecho. Un derecho que deviene de los que están ordenando este mundo. El Papa participa de este nuevo orden, de lo deseamos, porque es el único que va a hablar por los pueblos que no tienen voz. Y los otros dos están muy claritos, es Putin y es Trump. ¿Y por qué esa alianza? Y por la energía, lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué tendría que haber hecho Maduro? Y no venderle petróleo a los chinos. Si lo dijimos acá hasta el cansancio, pero lo dijimos en este programa, esto se soluciona cuando los venezolanos le dejen de vender el petróleo.
abundante y barato a los chinos. Pero los chinos ya lo pagaron, adelantado, 60.000 millones de dólares. ¿Quién lo dijo eso? Los chinos. Tenemos 60.000 millones de razones porque es la plata que le adelantamos por el petróleo que nos tienen que vender. Pago anticipado. Bueno, lo lamento, es un pagadiós. Ah, no, pero los chinos se lo van a cobrar. ¿Y cómo? Y mejor que Maduro se esconda. ¿Dónde? Qué interesante, ¿dónde? Porque el que firmó los contratos y el que garantizó que eso se cumplía, cuando puso la plata fue Xi Jinping, el que la recibió fue Maduro, y ahora hay un pagadiós. Y entonces tienen que buscar un lugar donde estemos protegidos. Che, Moreno, estás mirando demasiado bajo el agua. Y ahí empiezan a aparecer las realidades conducentes. Como operativo militar, 47 segundos, que fue lo... No, muchacho. Hay fotos de Maduro en pijama, hay fotos de Maduro en jogging, hay fotos de Maduro con saco y pantalón. Muchacho, ¿cómo funciona esto? No, que se iba a meter en un refugio, pero no llegó a cerrar la puerta. ¿Cómo? Si ahora dicen que hubo un tiroteo, que no sé cuántos muertos, que... Muchacho, no, porque la vicepresidenta estuvo negociando en Florida, en Miami, No, que resulta que Erdogan tenía 2 aviones preparados pero al final... No, que la vice estaba en Moscú y volvió y... Muchacho, eso es toda la historia que algún día se va a saber. Porque los documentos de acá 50, 60, 75 años aparecen. Y todo eso se va a saber. Pero hoy tenemos que tomar decisiones. Y si tenemos que tomar decisiones, nos tenemos que mirar en el espejo de Ucrania. Zelensky no entendió el mundo. Sin embargo, pensaron que el responsable era Rusia, ¿no? Pensaron que se podían refugiar en la globalización. No. No, de ninguna manera. Porque está cambiando el mundo. Y ahora tenemos esta declaración de Milei a través de nuestro embajador en Naciones Unidas diciendo que el operativo, que bla, 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 bla. Operativo. Acuerdo. ¿Cómo fue? ¿Es un pagadiós a los chinos? Milei, ¿es pro-chino? Milei, ¿está cumpliendo los acuerdos que hizo con el tío Scott? Te doy un swap, pero vos terminás con el swap con los chinos. Milei, ¿la mercadería que le sobra a los chinos está entrando en la Argentina? Milei, ¿sigue alimentando a los chinos? Hace mucho tiempo... Mucho, que dijimos que nadie se le va a ocurrir invadir China como hicieron con Ucrania, eso es imposible. Pero sí los pueden asfixiar a partir de la energía y los alimentos. La energía, ¿quién se la vendía? Putin, los iraníes y los venezolanos. Los venezolanos se terminó. Los iraníes es una decisión compleja. ¿Y Putin se la vende barata o los contratos firmados? Son los contratos firmados. Y entonces, ¿le servía a Putin que los iraníes y los venezolanos le vendan la energía a los chinos barata? Porque pensemos como mínimo un 20% de abajo del spot. El spot está a $60, debe estar comprando el barril a 48, conociendo cómo negocian los chinos y que le dieron 60.000 millones anticipados. Miren, muchachos, esta pelea es de verdad. Y siguen con los alimentos. Y la Argentina, como dijo Santoro, el candidato en la capital, dijo, somos complementarios porque le vendemos la soja. También se la vendíamos a la Unión Soviética hasta que Reagan dijo, no era soja en ese caso, todavía no estaba desarrollado, era maíz, trigo, era fruta, era esto. No hay un embargo. No, pero nosotros no cumplimos el embargo, claro. Gobernaba Videla, Martínez, ministro de Economía, pero Puerto Argentino era un puerto pesquero. Ahora es una tremenda base militar. ¿Cómo van a entrar y salir los barcos? Porque es la manera de asfixiar a China. ¿Milei está cumpliendo lo que habló con los norteamericanos? No.
Pero entonces, ¿qué es? ¿Prochino? Milei dice una cosa y hace otra, manda a hacer declaraciones pero hace otra. Y la verdad que en el mundo de hoy las declaraciones, poco y nada, son los hechos contundentes. Pero en los hechos contundentes Milei todavía sigue teniendo el swap con los chinos. Pero si Scott vino acá y le dijo, ¿sabes quién es el tío Scott, no? El secretario del Tesoro norteamericano. Y le dijo, nosotros le vamos a hacer un swap, pero ustedes terminan con el swap de los chinos. Y no terminó con el swap de los chinos. Y tampoco administra el comercio y deja entrar todas las baratijas, toda la chuchería. Y está haciendo pedazos la industria argentina. Está haciendo pedazos la manufactura argentina. Nos estamos quedando sin obreros industriales. Y entonces me parece que nosotros tenemos que resolver el tema que tenemos primero con los ingleses. Recuperando el Atlántico Sur, terminamos con el acuerdo de defensa estratégica que tienen con los chilenos, con el gobierno chileno. Pero a su vez, nosotros tenemos la posibilidad de reindustrializar la Argentina y tenemos la posibilidad de vender la manufactura en la región si los chinos se van de la región, como era antes, cuando éramos el complejo industrial más importante de Iberoamérica. Podemos volver, si hacemos las cosas bien. ¿Lo podemos hacer en este mundo? Sí, por primera vez se entienden lo que es el nacionalismo americano, que su doctrina básica es el peronismo. ¿Y qué tenemos que hacer? Y tenemos simplemente que gobernar la Argentina. Bueno, pero está Milei. Bueno, está Milei. Este es el problema que tiene que resolver la dirigencia del peronismo. Pero por primera vez tenemos un mundo que favorece el trabajo, no que destruye trabajo, que favorece el trabajo. Nunca le tocó al peronismo gobernar con un mundo a favor. Bien interesante. Para la dirigencia peronista también, pero hizo algunas declaraciones, sí, hubo algún gobernador que hizo declaraciones que parecía Petro, agarro el fusil y me voy al monte a resistir. Pero Petro, sos presidente, ¿vos qué estás diciendo, Petro? ¿Qué estás diciendo? ¿Esa es la manera de conducir a tu pueblo, de llevarlo a la derrota? ¿Pero cuál es la conducción? ¿Llevar los pueblos a la derrota? No, muchachos. Entendamos el nuevo orden internacional. Es afín al peronismo. Y para entenderlo hay que pararse en el interés nacional. Y para pararse en el interés nacional tenemos que definir con precisión quién es nuestro enemigo. A partir de ahí se ordena el resto. ¿Quién es nuestro enemigo? Y son los ingleses, que usurparon nuestro territorio. A partir de ahí ordenamos todo lo demás. Ahora, sacamos documentos, declaraciones, que el gobernador me explique cómo recuperamos Malvinas, si nos vamos a pelear al mismo tiempo con los ingleses y con los norteamericanos. Que me lo explique. No, pero no hace falta, hago ese documento porque en realidad quiero quedar bien con la base que me vota. No, pero si el Partido Comunista Argentino no vituperó a Stalin, cuando se quedó con la mitad de Polonia y la otra mitad se la quedó Hitler. No dijo que horrible Stalin, bla, 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 no dijo nada, dijo, bueno, es la realidad. Muchachos, esto se ordena desde el interés nacional. Se van a construir las nuevas instituciones. Tenemos que bregar para que el Papa, como expresión de aquellos pueblos que no tenemos voz, esté sentado en esa mesa. Si no, los pueblos que no tenemos voz vamos a tener mucho lío. Pero eso es. Por eso siempre dijimos que el primer viaje de un gobierno peronista es al Vaticano, el segundo a Putin, a Moscú, y el tercero a Washington a ver a Trump. Y esto hay que hacerlo, este es nuestro ordenamiento. Y es América para los americanos, definiendo americanos los que nacimos y los que vivimos en América. Es muy fácil, como lo definió Perón. Es muy fácil entender que podemos hacer un nuevo gobierno bien peronista, bien doctrinario, y que busque la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. ¿Lo puede hacer Milei? No, Milei no lo puede hacer. Esto es simplemente una anécdota. Por suerte lo tenemos a Tomás, del otro lado del Atlántico. Tomás, ¿estás ahí? Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, amigo? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Qué tal vos? Bien, querido, bien.
me ha tocado hacer mucha televisión. Viste que una cosa es hacer radio y otra cosa es hacer televisión. Si bien ahora esto lo ve que a través de YouTube y que no es lo mismo, y me tocó estar mucho tiempo el fin de semana, te diría que descansé poco y nada. Y viste que necesitas tener, aunque sea un día que descanso, y la televisión te agota, ¿eh? Porque en cualquier momento te prenden la cámara y vos estás ahí, tenés que estar mirando. Tenés que estar muy concentrado, 3, 4 horas muy concentrado es un esfuerzo. Amigo, contame cómo se está viendo esto desde Europa. Esto es el punto de inflexión. Esperemos que los aviones que cruzaron el Atlántico y se dirigen a Irán paren. No es mucho lo que tiene que hacer Irán, es hablar un poco más con Putin, hablar, no sé quién para darle consejo a los persas, pero muchachos, no es mucho lo que hay que hacer. Entendamos el nuevo orden y entendamos quiénes son los enemigos tuyos y cómo lo tenés que ordenar. No te van a dejar vender energía abundante y barata a los chinos, no te van a dejar. No le sirve ni a Putin ni a Trump. ¿Cómo se nota? ¿Qué se está escribiendo en este momento en Europa, amigo? Bueno, la verdad que es un momento, como otras veces en estos meses que venimos charlando, vemos cómo la historia con mayúscula se está escribiendo en tiempo real, ¿no? Y siempre para los que nos interesa es impactante, es muy interesante, son días donde estamos todos muy atentos. Por empezar, te diría acá, hay una lectura en general bastante lineal sobre lo ocurrido, es decir, con pocas interpretaciones, digamos, se remiten a relatar los hechos. Yo creo que hay mucho material que tenemos que analizar. Te estaba escuchando ahora atentamente. Yo diría que, a ver, por empezar, el secuestro de Maduro, por llamarlo de alguna manera, por ponerle un título, por parte de los militares estadounidenses, es un acontecimiento de primer orden, es un punto de inflexión, abre un panorama de consecuencias, en algún punto impredecibles. Ahí estamos todos tratando de pronosticar, de entender, de analizar, ¿no? Por un lado creo que está la intervención de Trump, que es muy, muy singular, es una intervención que no tiene invasión terrestre, una acción muy limitada, muy puntual, y que invita a la sospecha. Yo te escuché el fin de semana, yo no puedo, o sea, estoy totalmente alineado con la hipótesis de que acá algún tipo de entendimiento, pacto, acuerdo existe. Habrá que ver quiénes, ¿no? Pero a priori, 4 petardos, 45 segundos, unas imágenes. Bueno, nunca vemos a la esposa de Maduro, Cilia, se la llevan a ella, no se llevan a nadie más. Unas imágenes del propio Maduro que no parece estar en malas condiciones. Bueno, nos hace pensar que acá o hay un acuerdo entre Maduro y Trump, o hay un acuerdo entre el chavismo sin Maduro y Trump. Pero es muy difícil. Yo te escuché, recién lo decías, ¿no? Yo creo que hay que observar cómo se desarrollan los acontecimientos, porque a esto le faltan varios capítulos. Nos vamos a terminar enterando porque se va desvelando, ¿no? Acá pueden pasar muchas otras cosas. Puede haber un indulto, puede haber una condena y un indulto, ¿no? De hecho, recientemente Trump, hace ¿cuánto? Semanas, indultó al expresidente hondureño, también condenado por narcotráfico, estaba en Estados Unidos. Podría ser un precedente que prepara este terreno. Sabemos que estaban negociando. Eso lo sabemos porque lo dijeron los dos. Lo dijo Trump y lo dijo Maduro. Había diferencias, había matices. Trump dijo que hablaron varias veces. Maduro este fin de semana dijo, hablamos solo una vez. Bueno, las negociaciones estaban. Por estos días se filtra información. Se habla de que Erdogan se había ofrecido como mediador, que existieron unos aviones turcos plantados en pista, listos para despegar durante una semana, que formaba parte de una negociación. Bueno, ocurrió lo que ocurrió, no sabemos en qué medida se pacta, pero huele a es una operación demasiado limpia. Esto es lo interesante, demasiado limpia
Lo cual me lleva al siguiente punto, absolutamente exitosa desde el punto de vista operativo, ¿no? Esta operación es 10 puntos. ¿Cuánto le costó a Trump llevarse a Maduro? ¿Cuántos quisieron y lo soñaron a este momento? Es una cosa que si uno mira la historia, a Fidel Castro lo trataron de matar, no sé, más de 200 veces, la invasión en Bahía de Cochinos, cuando fueron a buscar a Saddam Hussein, a Bin Laden, en Libia con Gaddafi, todo el tiempo que esto ocurrió a lo largo de los últimos, vamos a decir, 100 años, costó militarmente, costó económicamente. Esto fue la operación más exitosa de este tipo, de la que se tenga memoria. Bueno, Tomás, es, hacemos sí, seguimos en 2 minutos, escuchamos las noticias, que siempre nos trae buenas noticias, pero no sé este pibe hoy si traerá buenas noticias o no, vamos a ver. Escuchamos las noticias y seguimos desde la coma que acabas de hacer. 16:31, es momento de actualizarnos. Gabriel Olaizola, la voz de las noticias en Radio del Plata. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayor. Vamos a Tomás, en Barcelona. Tomás, Claro. nos quedamos con una coma y ahí fuimos al noticiero. Completa Estaba muy bien. Tomás, ahora estoy, ¿me escuchás? ahí está. Sí. Bueno, no, retomando, yo decía que cuando un presidente, ¿no?, es apresado, no hay caos interno, no hay fractura visible en la cúpula, no hay histeria en las calles, no hay histeria militar, no hay sangre. Es una operación controladísima, ¿no? Generalmente uno está acostumbrado a ver cosas, escenarios más ruidosos, ¿no? Esto parece una transición. Es silenciosa, es pactada. De hecho, bueno, Trump y Rubio declaraban por estas horas, estamos en contacto con Delcy Rodríguez, tiene que hacer lo que nosotros queremos, y si no, va a tener una suerte peor que la de Maduro, digamos. ¿Qué sería una suerte peor que la de Maduro? Y ella no dice nada de eso. Hoy publicó un comunicado diciendo que vamos a colaborar, pero por lo demás, bueno, es todo muy habla por sí solo, ¿no? Pero lo cierto es que la operación es fantástica en términos operativos. Operativamente, es excepcional. Es decir, arreglada o no, pactada o no, para quien no lo interprete de esta manera, es de 0 bajas para Estados Unidos, a un coste irrelevante. Trump consigue lo que muchos querían, sacar a Maduro, a un precio de bicoca, de oferta. Eso yo creo que es muy importante que lo veamos. Y está envalentonado. Él, lo escuché hoy en unas declaraciones que dio hoy o ayer, que decía, fue increíble, tenemos que repetirlo, podemos repetirlo, es fantástico. Bueno, y ya avisó, ¿no? Avisó, habló de Cuba, habló de Colombia, habló de México. Habló sobre todo de Groenlandia, creo que después no tenemos que centrar ahí, me parece que el próximo paso es ese. Pero bueno, lo que está mostrando al mundo es, tenemos fuerza, podemos hacer lo que queramos, donde queramos, estamos reordenando esto y vamos en serio, ¿no? Rubio también lo dijo en su declaración. Creo que habría que repasar mínimamente la doctrina Monroe, como la llaman a la doctrina Monroe, a la Trump, ¿no? Que combina de manera muy pragmática negociación política, presión pública descarnada, promesas de premios, de castigos económicos y la fuerza, ¿no? La fuerza militar de ahora, de estos días, intervenciones decisivas también para cambiar el estado de las cosas, porque lo vimos con Irán, lo vimos moviéndose rápido y luego repliegue, ¿no? Intervención seguida de repliegue, y con su visión transaccional, que yo creo que se ve en todo lo que Trump hace, ¿no? Obtener la mayor ventaja geopolítica posible al menor coste posible. Yo diría que Trump no es un presidente ideológico, es probablemente de las cosas más interesantes que vemos, ¿no? Es un pragmático. Y, a ver, todos tenemos alguna ideología, sí, de eso no estoy hablando de qué pensará él, que le gusta o que no le gusta. Yo hablo de cómo gobierna, ¿no?
Creo que también sobre esta operación tenemos que hablar y que pensar sobre las distintas facciones que conviven en el gobierno estadounidense debajo del liderazgo de Trump. ¿No? Por un lado está el secretario de Estado Marco Rubio, que es el arquitecto de esta operación, que para él además, diría, se juega algo identitario, constitutivo, por su historia personal, porque para él este es su tema. Cuba es su tema. Es un neoconservador, neocons, como se dice en Estados Unidos, clásico, que apuesta más por ir por todo, es decir, por el cambio de régimen, por desplegar tropas, ¿no? Un poco como hacía Estados Unidos antes, que es todo lo contrario de lo que estamos viendo. Además, recordemos que es el consejero de Seguridad Nacional, es decir, que es como el Kissinger de Trump. Y ha sido la cabeza de esta operación, o el estratega, vamos a decir, porque la cabeza y la decisión la tiene el jefe, evidentemente. Y por otro lado está J.D. Vance, que es un MAGA, un Make America Great Again, que no quiere gastar guita en una invasión, que no quiere gastar guita en un cambio de régimen. Además, bueno, Vance es el vicepresidente, es decir, no depende de Trump para conservar su puesto, ¿no? En términos de poder, bueno, cada uno está jugando y empieza a jugar su propio partido, pensando en la continuidad después de Trump, ¿no? Son los dos señalados. Diría que el secretario de Defensa también, Pete Hegseth, también lo es, también fue importante para esto. Él es más un America First. Es decir, a veces hay que intervenir, a veces no. En este momento, evidentemente, la presión y el entusiasmo que había en algunos sectores furiosamente antichavistas, donde tienen ese componente ideológico muy fuerte, habrá cierta desilusión, ¿no? Yo diría que en ese sentido también el gobierno de Milei quedó un poco en offside. No solo el gobierno de Milei, los medios acá, algunos medios, el caso de Rukauf, es un caso típico. Rukauf ayer estaba con una sensación agridulce, ya diciendo, no, pero esta chica que quedó es peor que Maduro. Porque ¿sabés qué pasa, Tomás? La ideología muchas veces oculta la ignorancia. Y yo vi muchos comunicados y expresiones desde la ideología de ambos bandos. Y ninguno generamos una línea de avance. ¿Por qué es necesaria una negociación? ¿Por qué era fácil de entender que había una negociación? Porque es un proceso de transición. Siempre es mucho más fácil hacerlo con los que están. Mirá, hoy contaba a algunos compañeros, cuando a mí me tocó, por culpa del concesionario, terminar con el contrato del correo, del otro lado estaba Macri. Noviembre del 2003. El correo es el negocio más grande de la Argentina en términos de bocas de expendio, tiene 5.000, tenía en aquel momento. Y aparte está en todo el país. Y un humilde secretario de Comunicaciones tenía que hacerse cargo. Empecé a las 11 de la mañana, a las 19 había terminado, pero al otro día a las 8 de la mañana el correo tenía que abrir. ¿Cómo haces para abrir un negocio que lo tomaste? Rompiste el contrato porque no te pagaban a las 19 y resulta que algunas horas después, son 14 horas, 15 horas, con el descanso y demás, tienen que abrir todas las sucursales al mismo tiempo, tener plata y hacer... Porque si no era un fracaso la operación. Y tenés que abrirlo con la gerencia que estaba, amigo. Tenés que llamar a los gerentes y decirle, mire, ahora trabajan para este lado. Hasta ahora trabajaron allá, ahora trabajan para acá. Y fue lo que pasó. Entonces después no, pero ¿cómo? No cambiaste el gerente, no cambiaste... Los chicos estos, siempre donde ponen la ideología ridícula delante y no lo que tiene que ser con el saber. Pero ¿y con quién querés que abra un negocio en menos de un día? Desde las 7 de la noche, 19 horas, a las 8 de la mañana del otro día, y todo funcionando como si no hubiese pasado nada. Esta es la decisión de Trump. Yo no voy a ocupar territorialmente Venezuela porque eso es un lío. Ni voy a ocupar sus puertos, ni sus aeropuertos, como lo hicieron allá, fin del siglo XIX, principios del XX. No vamos a hacer eso.
Y ahí nace la doctrina Drago. Vamos a conseguir el único objetivo que estoy buscando. El único objetivo que estoy buscando es que los chinos no tengan energía abundante y barata fósil. Y sus proveedores son Irán y Venezuela. La de Putin es otro negocio y aparte son contratos firmados de hace mucho tiempo, es otra historia. Y Putin es mi socio. Y eso es lo que está buscando y eso lo consiguió. Pero aparte, si quedaba alguna duda, Rubio lo dijo, no, petróleo no queremos. Lo que no queremos es que el petróleo se lo lleven nuestros adversarios. No utilizó la palabra enemigo, utilizó la palabra adversario. Es el único objetivo que buscaba un tipo práctico como Trump y no cambió nada, negoció hasta que cerró el trato. Y algún día vamos a saber con precisión, va a estar en la historia, no sé si nosotros, pero va a estar en la historia cómo se hizo esta operación y cómo se armó todo este esquema. Pero no hay duda que Putin cumplió un rol de garantizar que la palabra dada, porque en algún momento estás con las esposas y ahí puede ser que no te cumplan la palabra, vos sabés que en esto, bueno, hay compromisos y se han tomado y yo tengo la sensación que se está cumpliendo. Ayer cuando uno de los diarios relevantes saca la foto con Maduro con los 2 pulgares para arriba, bueno, hay algo, hasta la propia leyenda de la foto dice que foto sorprendente, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sigue, pero es lógico que hoy estén administrando aquellos que tienen control territorial, que tienen dominio de la calle, porque las únicas armas que se ven en la calle son las de ellos, y armas largas, por cierto, y que van a cumplir el trato, no le van a vender más petróleo, no le van a entregar, ya se lo vendieron, ya lo cobraron, no le van a entregar el pedido pagado a los chinos. Y hay que aguantárselo en el mundo, no cumplirle a los chinos por 60.000 millones de dólares, porque si esto queda así, mejor que no presten más plata porque nadie le va a pagar, vos sabés cómo funciona esto. Y entonces, ¿dónde iba a estar? No, podía estar en Turquía, seguro que podía estar en Turquía. Seguro que los servicios de inteligencia chinos no están en Turquía. Seguro que era un país seguro para Maduro. No, pero ¿a dónde podía ir? En el único lugar donde le están garantizando seguridad por ahora, es en Estados Unidos. Por lo tanto, era obvio que tenían que arreglar ahí. Y han arreglado. En Europa sienten que hay un eje que perdió, que puede ser el eje Londres-Pekín, o no incorporan a Londres Machado como punta. Machado era la señora, ¿no?, que recibió el premio Nobel, como punto de Londres. Porque acá hay mucha información que llegó desde allí diciendo, miren, que ese eje es un eje que está complicado. ¿Cómo se está viendo eso? No, yo diría acá, Europa está en una situación tremenda, ya lo hablamos muchas veces, pero esto no hace sino echar más luz sobre cómo está cambiando el mundo, y Europa sigue actuando como si su socio fuera Estados Unidos, y sin terminar de comprender que eso se terminó, tal como era, se terminó, porque yo cuando digo Europa me refiero a la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea es un problema o es mirada con desprecio tanto por Putin como por Trump. Lo han dicho abiertamente y las razones están claras. Trump dijo alguna vez, la Unión Europea se hizo para jodernos. Y bueno, Putin evidentemente es un vecino, es mucho más sencillo y mucho más... le permite una situación de mucho mayor dominio y control tener países disgregados que esta unión, este bloque, que además atenta en términos de valores, cosa que también Putin dice repetidamente hace mucho tiempo. Él está abiertamente enfrentado con la dirección que ha tomado los valores y la moral de Europa de un tiempo a esta parte. Entonces, eres un tradicionalista,
además, bueno, eso, ambos, tanto Putin como Trump, piensan en esta etapa como la etapa de los Estados-nación, de las patrias. Trump lo ha dicho en el documento de seguridad nacional. Entonces, los únicos que se ofrecen, y aquí ironías de la historia, que se ofrecen como amigos de la Unión Europea son los chinos. Pero al mismo tiempo, son los chinos los que están horadando la economía europea desde hace bastante tiempo. Si uno mira el balance comercial entre la Unión Europea y China, es un desastre para Europa. China está inundando, pero sobre todo en la última etapa, está inundando de todos los productos manufacturados a Europa y ya no compra nada. Compra un poco de cerdo, bueno, compra evidentemente productos primarios, pero ni siquiera es que, pero no está ni cerca de estar equiparada esa balanza. O sea que y Europa tiene que tomar una decisión respecto a eso. Es decir, tiene que iniciar un periodo proteccionista contra China. Pero está muy, muy, muy confundida. Estaba mirando ahora que, bueno, se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a ver que, evidentemente, todo eso está terminado, como bien decías vos hace un rato. Mirá que es sorprendente que el comunicado más importante de Europa lo hizo Macron. Lo hizo Macron. Respaldando a la señora Machado. Porque lo que ellos pensaban que detrás de esto venía Machado, podría venir Machado, bueno, no ella, sino González, creo que se llama González, el que ellos dicen que ganó la elección. Pero en realidad cuando le preguntan a Trump, dice, no, esa señora es buena persona, pero... claro, ese eje Francia-Inglaterra, que no siempre funciona, la semana pasada bombardeó Siria. Exacto. Y vos pensás que Trump había recibido al presidente sirio. Sí, es sí. difícil eso, digamos, metieron la excombatiente de ISIS. Es combatiente de Al Qaeda primero. De Al Qaeda, exacto. Sí. Entonces, esto es una cosa notable, como se fue ordenando. Él era hombre de Turquía. Fue Erdogan el que dijo, vayan para Damasco, que el terreno está despejado, después que Erdogan habló con Putin, y Putin retiró sus hombres, sus aviones, y le garantizaron la base naval, que es la base que tiene en el Mediterráneo los rusos, y con eso nadie se metió. Mirá, están buscando su lugar, pero me parece que empezaron a reflexionar tarde los europeos. Esto no significa que va a desaparecer Europa de ninguna manera, pero no. Significa que ha cambiado el mundo en la dirección que venimos señalando. Y para el Atlántico Sur, esto es muy importante que lo comprendamos. También para el Caribe. Pero es muy importante que lo comprendamos. Porque para agregar otro incidente a este de análisis, a Katz, que todavía no asumió, le va a ir mal en términos económicos, porque va a ser la misma economía de Boric, porque vos sabés que la escuela austríaca trabaja con las dos riendas, cuando ellos dicen que es por izquierda la socialdemocracia y cuando dicen que es por derecha es el neoliberalismo, pero las dos políticas son las mismas. Fracasó Boric, va a fracasar Katz en términos económicos. Y ahí va a apelar al nacionalismo y nos va a tocar a nosotros. Pero encima, una cosa es lo chileno en su propia decisión de la clase dirigente y otra cosa es alianza con los británicos. Entonces esto hay que comprenderlo. Pero a veces los debates no se dan desde ahí, sino desde posiciones ideológicas. El comunicado de la provincia de Buenos Aires no se termina de entender. Primero, no sé por qué una provincia que delegó la representación en el exterior tiene que sacar un comunicado. Eso no se entiende. Desde la provincia de Buenos Aires, no, pero si te puede gustar o no gustar, es obvio, pero el hombre está al frente de las relaciones exteriores. No es la provincia de Buenos Aires, no tiene facultades a menos que la haya reasumido. Es lo que delegás. A ver si dentro de poco nos enteramos que tiene ejército también. Una estupidez esto. Pero aparte una estupidez el contenido.
Claro, si no lo hacía desde la provincia no había representatividad de dónde hacerlo. Pero el problema es también el contenido. No se comprende. Y entonces lo que hacen es repudiar desde un derecho que ya no existe. Mira, muchachos, no existe el derecho de ese orden internacional que se terminó, que era la globalización. Entonces quedamos pedaleando en el aire. ¿Cómo encontramos el cable a tierra? Desde el interés nacional definiendo el enemigo. Sirve mucho definir el enemigo. Cuando vos definís el enemigo, inmediatamente te aparecen los amigos, o al menos los que no te tenés que pelear. Es una comprensión muy sencilla si lo haces desde el interés nacional. Y el enemigo es el que tiene usurpado tu territorio. Y desde ahí vos tenés que recuperar la hegemonía en el Atlántico Sur y estar en la mesa cuando se reparta la Antártida, si no la vas a mirar por televisión. Obviamente ya con las resoluciones tomadas, cuando las comuniquen. Y ahí es donde la Argentina se tiene que parar. Y ahí es donde el peronismo se tiene que parar, sobre todo porque, a diferencia de Milei, bien señalaste vos que el nuevo orden internacional respeta el Estado-Nación. Y Milei quiere destruir el Estado-Nación y tampoco cree en los pueblos. Al ser un globalizador extremo, es pro-chino. Cuidado con esto, porque ahora nos estamos enterando que tenemos... El que dijo los chinos te dan todo y no te piden nada es Milei. El que dijo sí, dame el swap, que yo termino el swap con los chinos, fue Milei. Y eso es lo que le está pidiendo Occidente, que termine con los chinos. Pero no está terminando con los chinos. Guarda con esto, porque estamos en una confrontación a escala global donde no sos neutral, ¿eh? No hay posibilidad de ser neutral, sobre todo porque somos grandes proveedores de alimentos de los chinos, y la manera de cercarlos después que los asfixien con la energía, lo va a hacer con los alimentos. Y ahí tenemos que pensar a 6 meses vista, porque las cosechas que vos cosechas hoy está plantada hace 6 meses, ¿eh? Y si no, vamos a tener unos sobrestock muy difíciles. Y ahí entra a jugar también la sociedad rural, porque es básicamente la zona núcleo de la pampa húmeda. Todo esto es el análisis que tenemos que reflexionar. Yo te agradezco mucho, Tomás, te dejo el cierre. Tenemos un minuto de cierre para tus palabras finales. Gracias, amigo, por estar y siempre iluminarnos. Es un placer, Guillermo. No, yo simplemente cerraría diciendo que mientras Trump ultimaba los detalles del secuestro y la salida de Maduro de Venezuela, había submarinos chinos navegando debajo del hielo del Polo Norte, demasiado cerca de Alaska, anticipando la voluntad de abrir esa ruta polar, esto que ya hablamos hace un tiempito, que acerca a Europa con China, que es lo que China quiere, y en Europa el debate está sobre la mesa.